Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Comenzamos ya a trabajar Navidad, los muñecos, todo lo que yo normalmente les comparto en estas fechas. Esperamos que sea de mucha ayuda y que me acompañen hasta el final para que aprendan a realizar este cojín con el personaje del muñeco de jengibre, que lo voy a bautizar Ginger. Entonces ya saben que este va a ser Ginger para Arte en tus manos. Gracias a las personas que se encuentran en el chat, gracias a nuestros miembros, a todas las personas que nos regalan su me gusta, que se suscriben, que comentan, que comparten. Mil y mil gracias. Comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno, el video comenzamos haciéndolo explicando los moldes. Los moldes son 4 hojas, en realidad son 4 hojitas lo que les voy a compartir. Miren que aquí hace parte de la cabeza, los brazos, y estas corresponden a las piernas. ¿Listo? Está así. Entonces lo que voy a hacer es para explicarles, porque no puedo ponerle líneas a todo, porque en realidad las que necesito que encajen serían las de la cabeza, y luego les muestro cómo es las de las piezas. Si ustedes quieren pueden doblar aquí y pegarlo junto con los puntos de este lado, pero yo lo que voy a hacer es ponerlo con los puntos que yo le coloqué o las líneas guías. Aquí lo puedo pegar, listo, con cinta transparente. Lo pego aquí y la parte que me falta la completo, porque igual en la parte baja, de pronto allí en la cámara no se nota mucho, pero si yo organizo bien así, puedo terminar de completar el molde. Miren, así. Igual acá. Y lo pego. Bueno, así quedó entonces la de la cabeza. Yo la completé y pegué, como pudieron ver, y ahora voy a hacer lo mismo con la parte baja. Aquí tengo punteado y entonces sobrepongo la una en la otra y también la voy a pegar, listo, para que me dé continuidad. Bueno, así va dando la forma, miren. Y ahora lo que voy a hacer es encajar, por decirlo, empatar la pieza que corresponde ya a la pierna. Entonces ubico esta línea, debe dar con esta otra que está aquí, y esta línea con esta. Entonces en persona, por decir así, como estoy yo aquí, yo sí puedo notar las líneas. De pronto en la cámara no sé si se alcanza a distinguir, pero por ejemplo yo aquí ubico esta con la hoja superior. Esta la voy acomodando con la línea de la pierna, y lo que les digo, pego y luego continúo el molde. Aquí por ejemplo yo alcanzo a verlo, entonces aquí lo voy a continuar. Bueno, ya listo entonces el molde, lo que hago es cortar por donde está todo la línea negra, ¿sí? Bueno, excepto aquí, no lo vayan a cortar aquí. Cortamos a partir de aquí todo para que me quede la figura, y esto lo transfiero a la tela. Bueno, aquí entonces, ya habiéndoles mostrado cómo se trabajaba el molde, lo que hice fue transferir el molde a la pieza, a la tela, perdón. Aquí hay dos piezas y con la forma. Si ustedes quieren cortar 1 centímetro adicional, lo pueden hacer para que les quede un poquito más grande. Yo lo corté a ras de molde, listo, porque ese es el tamaño que yo quiero trabajar y quiero manejar. Y adicional corté una pieza, un ensanche, que va a ser el de esta parte, por decir así. Aquí el ensanche lo corté de 13 centímetros, ¿sí? Tiene 13 centímetros, este ancho tiene 13 centímetros, y el largo corté 2 piezas. Esta tela viene de 1,50, entonces corté 2 piezas porque 1,50 no me alcanza. O sea, cuando yo le hago la medida a todo este croquis, a todo este contorno,
1,50 no me alcanza. Hice más o menos la medida y es, si tomo desde aquí y empiezo a unirlo por todo el contorno, me alcanzaría solamente hasta aquí y esta parte me faltaría. Entonces corté dos piezas de 13 centímetros por 1,50, que es el ancho que tiene la tela. Voy a unir inicialmente esta pieza larga, voy a unirla para que me quede como una sola, y pues ya el sobrante, pues no importa, el sobrante luego lo utilizo para otros muñecos, si lo que quede. Aquí las voy a unir aquí, miren, pongo alfileres y coso. La puntada que voy a usar durante todo el trabajo es puntada recta, continua, tipo máquina. Si tienen máquina, háganlo a máquina. Yo lo hago a mano porque así les muestro también a la comunidad que a mano pueden trabajar y los trabajos también quedan bonitos. Entonces coso por ahora aquí. Bueno, así queda. Miren, está la costura a mano y ya lo cosí, y esto lo que voy a hacer entonces es ponerlo por todo el contorno. Voy a tomar aquí la pieza principal, el cuerpo, y lo voy a hacer una marca. Esta marca la voy a hacer es porque quiero que cuando ponga la pieza, el ensanche, en ambas partes empezar en el mismo punto a unir. ¿Listo? Entonces voy a tomar un marcador y voy a marcar la pieza. Puede ser de estos de punta, de tinta permanente. Este es el revés de la tela. Entonces aquí lo voy a marcar y lo mismo voy a hacer al otro lado para que quede exactamente como en el mismo punto. ¿Listo? Esto no se va a notar, esto está en el revés. Y a partir de allí es que voy a poner el ensanche. Aquí voy a iniciar. La tela está derecho con derecho y el ensanche también voy a poner el derecho hacia adentro. Entonces aquí voy a llevarlo y poco a poco lo voy a ir uniendo así. Miren, aquí, y voy poniendo alfileres sin estirar. En mi caso esta tela, este es como un fleece, como un bambino, que estiran un poquito más que el fieltro o el paño lenzi. Entonces sin estirarlo, porque si lo estiro entonces probablemente al otro lado, o sea, en esta otra tela no me va a empatar correctamente. Entonces voy a colocar así los alfileres por todo el contorno de este lado y luego lo haré del otro lado de la tela. Bueno, aquí ya tengo la pieza toda ya con los alfileres en tanto la base o la parte, digamos en este caso la parte de abajo como la parte superior, toda, y aquí me sobró un poquito de tela. Entonces voy a cortar, pero corten teniendo en cuenta en dejar tolerancia, porque allí va a ser por donde vamos a dar luego vuelta a la pieza, y también vamos a cerrar para que podamos, en el momento de que lo tengamos al derecho, para rellenar y luego sellar, pero que se nos vea bonito. Entonces yo lo que hice, aquí les muestro, es inicié donde dice la marca, y la tela esta sobrante voy a aproximadamente a cortarla unos 2 centímetros después. Pueden ser 3, ¿sí? Es mejor que les sobre y no que les vaya a faltar la tela. Entonces voy a cortar para quitar este sobrante. Ahora les digo cuánto me sobró y así podemos calcular aproximadamente cuánta tela se nos va a ir en el contorno, que yo creo que son como 50 centímetros, o sea que sería 1,50 más 1 metro, 2 metros y medio, lo que hace la tira del contorno, ¿sí? Lo que hace la tira de ensanche. Aquí corto y empiezo a coser.
Bueno, entonces ya corté la tela, dejé una tolerancia y voy a empezar a coser aquí, por ejemplo, donde ven como 3 telas, que es una la que va hacia allá y esta que viene hacia acá. Voy a empezar a coser todo este contorno, puntada, recta, continua, tipo máquina. Ya les he dicho, si tienen máquina pueden hacerlo a máquina, y si no, hacen a mano como yo. Entonces la puntada es sencilla. Listo, vamos a empezar a introducir. Bueno, aquí como pueden ver, entonces ya cosí totalmente, lo hice a mano, toda la costura de tanto la tapa, por decir así, delantera como la trasera, y al lado aquí está, miren, la abertura donde vamos a dar la vuelta. Luego también vamos a rellenar y por aquí sellaríamos. Si ustedes quieren poner un cierre o cremallera, lo pueden hacer, aproximadamente uno que sea de unos 12, 11 centímetros, 10 sería creo que lo mínimo que de pronto encontrarían la cremallera. Y les voy a mostrar aquí, por ejemplo, miren aquí, llego yo y hago la puntada hasta llegar en un punto de encuentro entre las dos telas. Miren, aquí está y aquí. Cuando lo abro está totalmente cosido, listo. Esto es para que cuando ahora que demos la vuelta, igual yo ahora les muestro, nos queden bien juntas las costuras y no se nos vaya a ver feo. Aquí lo que me queda es solamente dar vuelta a la pieza y empezar a rellenar. Bueno, algo que debo aclarar antes de dar vuelta a la pieza: en todas estas curvas que tiene el molde, por decir así, la pieza, vamos a hacer pequeños cortes sin llegar a la costura. Esto es para que cuando demos vuelta no vaya a quedar como fruncido así, como pellizcado, sino que nos dé una apariencia bonita. Entonces solamente un poquito, unos cortecitos, pueden ser 3, en el centro va 1. Recuerden que no vaya a llegar a la costura, listo, y por aquí otro, y así en todas esas curvas, y eso va a evitar lo que les digo, que quede pellizcado. Bueno, y aquí entonces ya lo rellené. Ustedes miran si lo quieren relleno de forma firme, como el mío. Miren que el mío está bien firme. O si lo quieren un poquito que sea como más suavecito. ¿Listo? Lo que pasa es que yo lo quiero firme. Entonces hay que rellenarlo muy bien en todas estas partes, toda esta parte también, que nos quede bien rellenita las piernas. Miren, él queda bien relleno. Y por ejemplo, en mi caso, que la tela es suave, entonces hay que buscar que no nos vaya a perder la forma, porque este es como un fleece. Entonces cuando yo iba rellenando, él puede ponerse la cabeza de pronto más hacia un lado, entonces hay que darle forma con las manos para que nos quede derecho. Y aquí, como pueden ver, pues es la abertura donde estuve rellenando. Todavía falta un poquito, y luego lo que voy a hacer es que sujeto con alfileres y voy a hacer una puntada invisible, o lo que yo les decía, también pueden poner una cremallera. Yo lo que hago es que lo pongo así, hago una puntada introduzco, pero ahorita les muestro, hacia arriba,
hacia la izquierda, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia arriba, y así voy haciendo durante todo el cosido, y me va a quedar muy similar a este, que es la unión de la tira del centro, la que les mostré pues al inicio, que era la tira de ensanche. ¿Listo? Miren entonces cómo va quedando. Termino de rellenar, sello aquí y empezamos entonces a decorar. Bueno, y entonces aquí introduzco la aguja y el hilo, que tenga un buen nudo. A mí me gustan los nudos, eso me asegura que el trabajo no se va a soltar y se va a dañar. Entonces aquí empiezo hacia arriba, a la izquierda, hacia abajo. Yo hablo según mi posición, ¿no? Yo sé que de pronto ustedes pueden ver que es al revés. Bueno, pero entonces estoy acá, voy al otro lado, hacia la izquierda, bajo, hacia la izquierda, de nuevo arriba, hacia la izquierda. Ahí ven las puntadas grandes, pero no se preocupen que eso no se va a notar, eso no se va a ver. Y esto me ayuda a sellar y se va a ver muy bonito. Espérense y verá. Entonces aquí yo voy alando. Aquí voy a introducir esta tela para que no se note. Y miren, si no se nota, por eso se le llama puntada invisible. Y así hago hasta terminar. Bueno, así como pueden mirar, la costura no se nota mucho, ¿sí? Disimula, queda como si fuera una arruga del cojín. Entonces aquí tengo el cojín, espero que se pueda ver lo más que se pueda allí en la cámara. Y ahora lo que voy a hacer es decorar un poquito, ¿listo? Ustedes también le pueden ir dando forma para que dé la mejor forma de su galleta. Tengo trencilla, esta es como de aproximadamente unos 6-7 milímetros. Si la encuentran más gruesita, mejor. ¿Listo? Y esta la voy a pegar con silicona, así donde se ve la costura, porque esto nos va a ayudar a decorar. Es como si fuera el azúcar glass de las galletas. Voy a poner puntitos de silicona o hilitos de silicona, y luego con hilo blanco voy a hacer unas puntadas para que ya me quede más fijo en mi cojín. ¿Listo? Entonces vamos a ir pegando. Y despacio, despacio, para que nos quede bien bonito, nos quede bien decorativo. Bueno, así va quedando la trencilla. Miren cómo queda. Aquí me faltó un poquito, les muestro para que vean. Miren, solamente como por unos 15 centímetros me faltó, tengo que comprarlo. Recuerden que en la descripción les dejo la lista de materiales completa y el enlace de los moldes para que puedan descargarlos. Yo compré 2 metros de la trencilla, pero como pueden ver, como me faltó, entonces 2,5 metros, 3, para estar más seguras. Por eso siempre les aconsejo que es mejor que sobra que falte, pero esta vez hice el cálculo mal y estoy pagando, por decir así, mi descuido. Entonces ahora lo completo, lo completo, pero mientras tanto voy a coserla. Recuerden que voy a hacer unas puntaditas, no son muy grandes, no son, las voy a poner bien por detrás. Pongo el nudo, que quede el nudo, y hago y con hilo blanco, por supuesto, y hago unas pequeñas puntaditas para que ya me quede fijo. ¿Listo? Entonces aquí voy a moverlo para ponerlo hacia mi lado de costura, y es como introducir más que todo como en las orillas donde no hay silicona, porque es difícil trabajar cuando se ha pegado con silicona, y ponerlo.
y así por todo el contorno. Bueno amigos, y a continuación les voy a enseñar cómo hacer ojitos en fieltro. Ustedes pueden utilizar los ojos que quieran. Yo tanto así, miren, yo había comprado estos botones negros para ponerle botones en los ojos, pero pensé, les voy a decir igual de qué tamaño son estos botones, por si de pronto quieren una referencia. Estos son de 2,5 centímetros, 2.5. Entonces decidí no ponerle los botones sino hacer los ojos en fieltro porque no he encontrado ojos bonitos o que a mí me gustaran bastante para este trabajo. Entonces dije, los voy a hacer. Entonces aquí los moldes están con los del cuerpo, por decir así. Entonces allí los van a encontrar. Van a cortar 4 piezas en cada ojo, ¿sí? En color blanco la base, luego en color azul, que pueden cambiarla por verde o marrón o el color que ustedes quieran, y estos puntitos en color blanco. Listo, y los vamos a armar el centro principalmente, pegarlo con silicona, y si quieren le hacen también unas puntaditas. Yo lo voy a hacer totalmente con silicona, que esté bien caliente para que entren los poros del fieltro y así no se vayan a desbaratar en el futuro. Para armarlos, entonces por ahora así. Y aquí ya saben que están los moldes. Entonces los más grandes son la base, los que le siguen son como el iris o el color del ojo, el negro es como la pupila, son los que le continúan en tamaño, y los más pequeñitos, que son como el tamaño que sale una perforadora, los blancos, que es para darle un poco de luz a la mirada. Entonces con la silicona pegamos y vamos armando. Bueno, así quedan entonces los ojos, ¿sí? Yo tengo otro motivo, ya en otro video les enseñé a hacer otra forma. Si de pronto quieren aprender a hacerlo, aquí en la parte superior les dejo en las tarjetas el enlace o también en la descripción, ¿listo? Para que aprendan a hacer el otro diseño de ojos. Ahora lo que voy a hacer es la nariz. Esta circunferencia tiene una medida de 5.5 centímetros. Lo que voy a hacer ahora es con el hilo surcirlo, o sea, lo voy a coser así por todo el contorno en puntada intermedia para que quede como una bolsita. Le pongo algodón de relleno y entonces le damos forma como de nariz, como si fuera como las que se utilizan para el Santa o se utilizan para otros muñecos. Exactamente es la misma. La hago en color rojo para que le dé mucha vida al rostro de la galleta de jengibre.
Bueno amigos, ya tengo entonces listo lo que corresponde a los ojos. Aquí lo voy a ubicar para que se vea así. Los ojos y la nariz. Pero todavía no los voy a poner porque quiero primero coser lo que corresponde a las cejas y la expresión de la boca. Entonces lo voy a ubicar bien. Voy a ubicar bien donde van a quedar los ojitos. Aproximadamente allí. La nariz aquí. Y entonces voy a hacer una marca, las cejas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a marcar las cejas. Estoy utilizando un bolígrafo termoborrable. Estos se borran con el calor, pero igual donde voy a coser con negro, entonces tampoco se va a ver. Listo, ya quedaron entonces las cejas por ahora solamente dibujadas, no las he cosido. Si ustedes quieren pueden hacerlo con pintura, sí, pintura para tela. Y los ojos todavía no los he pegado, no he hecho nada. Y les voy a enseñar el truquito que a veces hago con respecto a las sonrisas, cuando no estén seguros o seguras. Entonces aquí va a ir la nariz y voy a dibujar en un cartón la sonrisa que me gustaría que tuviera mi muñeco. Entonces aquí estoy dibujando, digamos que está allí aproximadamente, ¿no? Luego la perfecciono cuando sea el momento de cortar, pero así no lo hago sobre el muñeco. Y si me equivoco, pues no importa, que es lo que muchas personas de pronto a veces sufren un poquito, que ay, me equivoco, daño la tela. Entonces háganlo primero sobre un cartón, luego lo cortan la parte y les quedaría la plantilla. Entonces así voy a hacer yo. Bueno, ahora que ya tengo la sonrisa, si ustedes miran que les quede más pareja, más linda, ¿sí? Yo les doy la idea y ustedes ponen en práctica. Ahora voy a utilizar el bolígrafo, el termoborrable, y voy a marcar con la pieza de cartón. Esa va a ser mi guía, mi plantilla. Y cuando ya la tenga bien marcada, entonces sí empiezo a coser. Bueno, ya con las marcas hechas, entonces lo que hice fue que enhebré una aguja normal, 2 hebras, pasé por el ojo de la aguja, las llevo al extremo y les hago un nudo. O sea que aquí hay 4 hebras en total. ¿Listo? O sea, aquí es cuando se ven, son 4 hebras. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer puntadas amplias para formar las cejas y también la sonrisa. Y el nudo va a quedar escondido en el lugar donde va a ir uno de los ojos. Entonces allí ya voy a empezar a coser. Lo llevo al extremo. Y lo que les digo, puntadas amplias para que se vea bien formada la ceja y la sonrisa. Bueno, ahora que ya está la sonrisa y están las cejas, entonces puedo pegar los ojos con silicona, pero la silicona más que todo central, para que luego se pueda hacer unas puntaditas, ¿sí?, con hilo blanco y se pueda fijar los ojos y así no se nos vaya a despegar. Y luego también ponemos un poquito de silicona, pegamos
y luego se hacen puntadas por el contorno de la nariz para que así quede ya fija la pieza. Bueno, ya quedó asegurada la nariz con las puntadas que le hice, los ojitos también aquí en la parte blanca. Si ustedes quisieran armar los ojos directamente ya aquí en la cabeza, no como lo hice yo aparte, sino aquí, también lo pueden hacer. Podrían coser la parte blanca, luego coser la parte azul, luego la negra, y entonces les quedaría toda la pieza totalmente bordada y quedaría también muy bonito. A continuación lo que voy a hacer es decorar un poquito. Tengo para decorar la sonrisa estos corazones que me gustan mucho, son de 1,5 centímetros para ponerlos aquí. Ustedes pueden dejarlo como estaba o decorarlo extra así como estoy haciendo yo, o también pueden poner de estos así que son tipo candy cane, así como los dulcecitos de Navidad. Entonces ustedes deciden cuál les gusta más. Yo quiero corazones, entonces le voy a poner corazones, porque en el cuerpo, en esta parte, le voy a poner estos botones que encontré que me encantaron porque son más grandes, son los candy, pero son mucho más grandes. Estos miden 3,5 centímetros. Entonces lo que voy a hacer es coserlos y así vamos decorando. Cada persona puede decorar como más le guste. Listo, pueden ponerle un moño también aquí en la parte superior de la cabeza para que simule que es una chica, y yo pondré también ahora un moño aquí en el cuello, pero primero voy a completar la trencilla aquí que me faltó este pedacito. Pero por ahora entonces lo que les digo, a poner los botones. Y entonces así queda, amigos, este cojín galleta de jengibre. Le voy a poner ginger para que quede así todo loco. Mi cojín ginger, espero que sea de mucha ayuda, que a ustedes les guste, que lo pongan en práctica. Les muestro cómo queda por detrás. No le hice el personaje por detrás, solamente pues decoré con la cinta aquí en el cuello. Voy a mirar
así que se vea completo. Ahora le tomo foto para que ustedes vean cómo queda así exhibido, para que lo puedan ver bien de pie. Y las técnicas y las cosas muy sencillas, espero que sea de mucha ayuda. Y recuerda que para apoyar mi trabajo, regálanos tu me gusta, suscríbete allí en el botón rojo si aún no te has suscrito, déjanos tu comentario y comparte que eso nos ayuda muchísimo. Este es nuestro primer proyecto del 2025, inspirado en Navidad, y esperamos que sea de mucha ayuda y que empiecen a trabajar desde ya. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus manos. ¡Hasta pronto!